Fernando Valverde estalló en carcajadas cuando la niña de 12 años dijo con voz firme: «Puedo resolver esa cuenta más rápido que su calculadora». La risa llenó la cafetería de lujo donde comían y bebían empresarios. Detrás del mostrador, Isabel Herrera, la cocinera, se puso tensa. Frente a él, Sofía Herrera no apartó la mirada. Lo que Sofía haría después cambiaría esa mañana para siempre. Fernando tenía 52 años y más de 800 millones de euros. Era dueño de varios edificios en Madrid y vivía con muchos lujos: relojes caros, coches rápidos, viajes a Marbella. Pero lo que más le gustaba era humillar a los demás. Ese día su blanco era Isabel, que llevaba más de 10 años allí. Se levantaba muy temprano para cocinar a gente muy rica. Sus manos estaban gastadas, pero su corazón era grande. Sofía la acompañaba con su uniforme sencillo de escuela pública. Sus zapatos eran viejos, pero sus ojos brillaban. «Isabel, dile a tu hija lo que haces aquí cada día». La voz de Fernando sonó fuerte, como una orden. «Cocino, señor», dijo Isabel con la cabeza baja. «Exacto, cocinas, y eso hará también tu hija». Varios rieron. El aire se volvió pesado. Sofía apretó los puños con fuerza. Estaba cansada de ver a su madre pasar por eso. Cansada de bromas y desprecio en silencio. Respiró hondo y levantó la cabeza. Miró a Fernando sin miedo. Fernando tuvo una idea cruel para reírse más. Tomó una hoja con cuentas muy grandes y difíciles. Sus asesores no habían podido resolverlas. La puso delante de la niña como una trampa. «Si eres tan lista, resuelve esto». Los ejecutivos rieron esperando verla fallar. Isabel quiso tomar la mano de su hija, pero Sofía no se movió del sitio. Tomó la hoja y miró cada número con cuidado. Sus ojos brillaron como si fuera un juego. «Esto es fácil», dijo Sofía muy tranquila. Agarró un bolígrafo de la mesa cercana. Empezó a escribir muy rápido, línea por línea. Los números parecían volar en el papel. En pocos segundos, la hoja estaba completa. Fernando se inclinó para mirar el resultado. La burla desapareció de su cara al instante. El resultado era correcto, claro y ordenado. No había un solo error en la cuenta. Por primera vez en años, no pudo reír. Sofía, la hija de la cocinera, lo había logrado en minutos. Lo que su equipo no pudo hacer en días, ella hizo sola. La cafetería de lujo quedó en silencio total. Fernando Valverde miró a la niña sin palabras. Y esto era solo el comienzo. Fernando Valverde cerró el puño debajo de la mesa. El salón de mármol, que siempre había sido escenario de sus victorias, ahora parecía encogerse. Los ejecutivos con trajes caros apartaban la mirada, como si reír fuera demasiado peligroso. Nadie se atrevía a romper el silencio. El aire pesaba como plomo. «Eso fue casualidad», dijo Fernando forzando una sonrisa helada. «Una niña así no podría resolver lo que mis hombres tardaron días». Pero por dentro, la vergüenza le ardía como fuego escondido. Perder frente a una niña, delante de todos, era la mayor humillación de su vida, y esa herida no sabía ocultarla. Isabel apretaba el delantal con fuerza. Sabía que su patrón era cruel, que disfrutaba aplastando a quien consideraba inferior. Temía por su hija, pero no pudo detenerla. «Sofía, por favor, no lo provoques», susurró con voz temblorosa. Pero Sofía levantó la cabeza con firmeza. «No fue casualidad, señor Valverde. Usted quiso avergonzarme, pero terminó mostrando quién realmente no entiende los números». Las palabras de la niña cortaron el aire como cuchillas. Algunos presentes abrieron los ojos de asombro. Era como ver un imperio derrumbarse en segundos. Fernando intentó recomponerse. «¿Y quién te enseñó eso? ¿Un truco de internet?» Esperaba que fuera algo fácil de descartar, pero Sofía no dudó. «No, lo aprendí sola, en las noches cuando mi mamá regresaba cansada de la cocina. Mientras otros dormían, yo estudiaba, porque el conocimiento es lo único que nadie puede robar».
Las miradas se dirigieron hacia ella con una admiración silenciosa. Fernando sintió el peso de la derrota, pero no pudo reaccionar. En ese momento, Sofía no era solo una niña humilde. Era la chispa que incendiaba su arrogancia. Y si tú también has sentido que el mundo intenta hacerte pequeño, pero crees que siempre existe una reviravolta, suscríbete ahora. Las próximas historias te mostrarán que hasta lo imposible puede cambiar de lado. El murmullo dentro de la cafetería de mármol fue creciendo poco a poco. Los clientes acomodados, con relojes brillantes y copas de vino en la mano, volteaban sus miradas hacia la mesa. Querían ver a la niña fallar, porque para ellos era imposible que una hija de una humilde cocinera pudiera superar a un hombre tan poderoso. Sofía sintió cómo sus mejillas se encendían, pero no retrocedió. Recordó las tardes enteras en que resolvía problemas con lápices gastados y hojas arrugadas. Cada número aprendido era ahora un arma invisible contra la humillación. No quería fama ni dinero, quería que respetaran a su madre. La hoja llena de cálculos estaba frente a ella. Ecuaciones largas, símbolos extraños, operaciones que parecían imposibles de resolver. Fernando Valverde, el millonario arrogante, cruzó los brazos confiado en que la niña se rendiría. En sus ojos había desprecio y burla. Con calma, Sofía tomó la pluma que descansaba sobre la mesa de cristal. Su mano pequeña no tembló. Los números comenzaron a fluir de su mente como un río imparable. La sala quedó en silencio y solo se escuchaba el roce de la tinta sobre el papel. Los ejecutivos de Fernando, acostumbrados a obedecer sin cuestionar, se miraban entre sí con incomodidad. No podían creer lo que estaban presenciando. Una niña humilde hacía en segundos lo que ellos, con sus títulos y trajes caros, no habían logrado en días. El millonario inclinó el cuerpo hacia adelante, incrédulo. Sus ojos seguían cada línea escrita por Sofía. El tiempo parecía haberse detenido. El hombre que siempre se creyó invencible estaba por primera vez en años perdiendo el control de una situación. Cuando la niña terminó, dejó la pluma sobre la mesa con un golpe suave. No dijo nada. Su mirada fija transmitía más seguridad que 1000 palabras. El ambiente se volvió denso. Incluso el aire parecía más pesado en el salón. Fernando tomó la hoja con manos impacientes. Recorrió cada paso de la operación, cada símbolo escrito con precisión. Su rostro cambió. La burla desapareció, sustituida por un gesto de sorpresa que rozaba el miedo. La solución era impecable. Una niña de 12 años acababa de humillar a un millonario en su propio territorio. El eco de esa verdad se esparció por el lugar como un rayo silencioso. La superación no se mide en cuentas bancarias ni en relojes caros, sino en el valor de enfrentar lo imposible. El salón estalló en murmullos. Algunos aplaudieron discretamente, otros no podían creerlo. Fernando Valverde, el hombre que se creía casi billonario e intocable, había sido derrotado por la hija de una cocinera. Si tú también crees que la dignidad siempre vence al orgullo, suscríbete ahora. La próxima historia puede inspirarte aún más. El silencio parecía interminable. Fernando Valverde, acostumbrado a ver ejecutivos y abogados inclinarse ante él, ahora miraba una simple hoja de papel. El resultado era correcto, brillante, imposible de refutar. La niña humilde había hecho lo que sus especialistas no pudieron. Isabel, la madre cocinera, apenas podía creerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de orgullo. Por primera vez en muchos años, sentía que alguien había defendido su dignidad frente a aquel millonario cruel. Fernando intentó reír, pero la voz le falló. El salón de mármol fue testigo de algo inédito. El hombre más poderoso del Paseo de la Castellana no tenía respuesta. Su imagen de billonario invencible comenzaba a resquebrajarse delante de todos. Los clientes ricos murmuraban. Algunos negaban con la cabeza, incrédulos. Otros sonreían discretamente, encantados con la valentía de la niña. Era como si una chispa de justicia se hubiera encendido allí,
en el corazón de Madrid. Sofía respiró hondo. No quería aplausos, no buscaba fama. Solo quería demostrar que el valor de una persona no se mide por el dinero, sino por la valentía de enfrentar humillaciones. La superación estaba escrita en cada línea que había resuelto. Fernando soltó la hoja sobre la mesa como si quemara en sus manos. Su piel, siempre bronceada, se volvió pálida. Aquella niña humilde había arrancado su máscara de arrogancia en segundos. Él, que compraba todo, no podía comprar eso. Isabel se acercó a su hija y apoyó una mano en su hombro. El gesto era simple, pero decía mucho. Era como si dijera: «Hija, nos devolviste algo que él nunca pudo robarnos, la dignidad». El millonario levantó la vista, miró a la madre y a la hija, pero no encontró miedo. Lo que vio fue fuerza, y esa fuerza lo incomodó, como si estuviera desnudo ante toda la cafetería. Sofía alzó el mentón y, sin temblar, lo miró directo a los ojos. Una niña de apenas 12 años había puesto contra la pared a un hombre con 800 millones de euros. No era solo un cálculo resuelto, era una lección. Si tú también crees que un simple acto puede derribar la arrogancia de un millonario, deja tu like ahora. Ese gesto ayuda a que más personas conozcan historias de valentía y superación que llegan directo al corazón. La cafetería entera contenía la respiración. Nadie esperaba que una niña humilde de 12 años se atreviera a desafiar a un millonario frente a todos. El contraste era brutal. Él, con traje italiano y reloj suizo. Ella, con uniforme remendado y zapatos gastados. Fernando Valverde trató de recuperar el control. Carraspeó y dijo con voz fría: «Eso fue suerte, nada más. Una casualidad». Pero dentro de él sabía que no era cierto. Había presenciado un talento que ni sus asesores más caros poseían. Isabel, con el delantal aún manchado de cocina, sintió un orgullo inmenso. Pasó años siendo invisible, sirviendo café a empresarios arrogantes. Y ahora su hija, en cuestión de minutos, había demostrado que la verdadera superación no depende de ser billonario, sino de creer en uno mismo. Los clientes murmuraban entre sí. Algunos grababan discretamente con sus móviles, sabiendo que estaban presenciando algo único. Una historia que recordaba a todos que la grandeza puede nacer en los lugares más inesperados. Fernando respiró hondo y fingió una sonrisa. «Pequeña, la vida no se gana con matemáticas, se gana con poder y dinero», dijo intentando recuperar su aura de invencible, pero sus palabras sonaban vacías, como un eco hueco en el salón de mármol. Sofía no apartó la mirada. «Señor Valverde, usted tiene millones, pero no puede comprar lo que yo tengo: conocimiento, ni el respeto de la gente, ni el orgullo de mi madre». Su voz era firme, clara, sin titubeos. Un murmullo recorrió la sala. El comentario era simple, pero había cortado como un cuchillo. El millonario, acostumbrado a humillar, ahora era el humillado. Y todo gracias a una niña que se negó a agachar la cabeza. Isabel tomó aire. Jamás habría imaginado que su hija, la pequeña que estudiaba con libros prestados, pudiera enfrentar así a un hombre tan poderoso. Era la prueba viviente de que el humilde, cuando se levanta, puede derribar muros de arrogancia. Fernando, acorralado, golpeó la mesa con la palma abierta. El sonido resonó fuerte, pero nadie se movió. Por primera vez, su autoridad no imponía respeto, sino lástima. Estaba perdiendo algo más que un juego. Estaba perdiendo su imagen frente a todos. La cafetería, testigo de aquel choque de mundos, se convirtió en escenario de una verdad simple: el dinero no siempre gana. Y desde ese día, todos los presentes recordarían el momento en que una niña de Vallecas hizo temblar a un millonario con solo una hoja de papel. El silencio en la cafetería pesaba como toneladas. El millonario Fernando Valverde respiraba hondo, intentando no mostrar que estaba afectado, pero cada mirada alrededor lo delataba. Él,
con toda su fortuna de billonario, había sido vencido por una simple niña humilde. Sofía acomodó su uniforme gastado y sin miedo dijo: «Mi madre siempre me enseñó que la verdadera riqueza está en lo que aprendemos y en lo que compartimos». Aquellas palabras sonaron como un golpe directo al orgullo de Fernando, que no supo qué responder. Algunos clientes aplaudieron discretamente, otros se miraban en silencio. Era imposible no pensar en la superación que aquella escena representaba. Una niña de apenas 12 años, sin dinero ni privilegios, estaba poniendo en jaque al orgullo de un hombre poderoso. Isabel, emocionada, se secaba las lágrimas con el delantal. Nunca imaginó que su hija se convertiría en un símbolo de valentía. Y en ese instante, todos en el salón entendían. La dignidad no se mide en cifras, sino en la fuerza de quien no acepta ser humillado. Si tú también crees que la vida puede dar un giro en un instante, deja tu comentario aquí abajo. Quiero saber, ¿qué harías tú si presenciaras una escena así? Tu opinión puede inspirar a muchas otras personas. Fernando Valverde respiró profundo, intentando recuperar su orgullo. Pero entonces, Sofía tomó otra hoja del cuaderno y dijo con voz firme: «Esto tampoco es difícil». En segundos, resolvió un problema aún más complejo, dejando a todos sin aliento. La primera reviravolta estaba frente a todos. La niña humilde superaba lo que los expertos de la empresa del millonario no habían logrado. Los murmullos crecieron en la cafetería. Algunos clientes sacaron sus teléfonos para grabar lo que pasaba. El billonario, que hasta ese momento se sentía dueño de todo, ahora era solo un hombre nervioso frente a la inteligencia de una niña de 12 años. El contraste era devastador. De repente, Sofía lo miró directo a los ojos y lanzó la segunda reviravolta. ¿Sabe por qué puedo hacer esto tan rápido? Porque mientras usted gastaba millones en relojes y viajes, yo pasaba tardes en la biblioteca pública aprendiendo con libros viejos que cualquiera puede leer. No necesito riqueza para superación, necesito ganas. El rostro de Fernando cambió por completo. Los clientes murmuraban cada vez más fuerte. El millonario arrogante estaba siendo derrotado por la lógica sencilla de una niña humilde. Isabel, con lágrimas de orgullo, observaba en silencio. Por primera vez, Fernando no encontró palabras. Aquella cafetería que usaba para mostrar su poder ahora era un escenario donde su soberbia se derrumbaba. Y Sofía, con apenas 12 años, lo había convertido en el hombre más pequeño del lugar. El silencio pesaba en el aire. Nadie en la cafetería podía creer lo que estaba viendo. Una niña humilde había dejado en ridículo al millonario más arrogante de Madrid. Sofía, tranquila, parecía mayor que sus 12 años. Fernando intentó reaccionar. «Eso no prueba nada», murmuró, con la voz temblorosa. Pero sus manos delataban el miedo. El hombre que se creía invencible estaba perdiendo la batalla frente a la superación de una niña. Un cliente se levantó y aplaudió. Pronto, varios más lo siguieron. La escena era histórica. Un billonario derrotado por una verdad simple y poderosa. El eco de los aplausos retumbaba más fuerte que cualquier discurso de Fernando. Isabel abrazó a su hija, llorando de emoción. Toda la humillación de años parecía borrarse en un instante. Sofía no solo había defendido a su madre, también había demostrado que la verdadera grandeza nace de la humildad. Fernando bajó la mirada. Por primera vez en su vida no tenía el control. La niña que había intentado humillar lo había convertido en un ejemplo vivo de que el dinero no compra inteligencia ni respeto. Fernando Valverde respiraba con dificultad. El millonario que siempre creyó que el dinero compraba todo, ahora enfrentaba su mayor derrota. Una niña humilde, de apenas 12 años, había demostrado que el coraje vale más que una fortuna. Sofía, sin temblar, habló con voz clara. «Usted podrá ser billonario, pero no sabe lo que es luchar cada día con poco. Yo sí, y esa diferencia me hace más fuerte que su dinero». Sus palabras cayeron como flechas directas al corazón. La cafetería quedó en silencio absoluto. Todos entendían que aquello era más que una simple discusión.
Era la prueba de que la superación puede nacer en cualquier rincón, incluso en las manos de la hija de una cocinera. Isabel apretaba con fuerza la mano de su hija. El orgullo brillaba en sus ojos. Años de humillación parecían derrumbarse en ese instante. La niña había hecho justicia de una manera que nadie se había atrevido antes. Fernando, sin salida, bajó la cabeza. El hombre que se jactaba de contratos millonarios y cenas de lujo había sido vencido por una niña humilde con lápiz, papel y valentía. Era el clímax de una lección que jamás olvidaría. El auditorio quedó en silencio. Solo se escuchaba la respiración contenida de todos. Fernando Valverde, que alguna vez se había proclamado el millonario intocable, ahora estaba de pie frente a una comunidad que lo veía diferente. No como un hombre arrogante, sino como alguien que finalmente había aprendido una lección. Sofía, la humilde cocinera, tomó la mano de su hija con lágrimas en los ojos. Había sufrido humillaciones durante años, pero en ese instante supo que nada había sido en vano. Isabel se había convertido en la voz de todos los que alguna vez fueron silenciados. El empresario respiró hondo. No se trataba ya de números, ni de cuentas bancarias, ni de lujos. Lo que esa niña le había enseñado tenía más valor que todos sus edificios juntos. La dignidad no tiene precio, y la superación nace en el corazón de los humildes. Cuando la multitud rompió en aplausos, Isabel levantó la mirada, fuerte y serena. Había logrado lo imposible, hacer que un hombre con miles de millones entendiera que el verdadero poder está en respetar a los demás. Y mientras Fernando bajaba la cabeza en señal de respeto, una frase quedó grabada en todos los presentes, como un eco que nadie olvidaría jamás. El dinero compra lujos, pero la humildad gana corazones.